Hola, continuamos con el transductor DHT11. Ahora vamos a ver el programa de Arduino. Ya sabemos que lo primero es la línea para que se incluyan las librerías donde realizar las consultas de las funciones específicas. Lo hacemos de esta manera. Es necesario para poder emplear el componente DHT en Arduino. Lo siguiente es indicar qué tipo de sensor DHT estamos empleando. Esa información la vamos a codificar en la constante DHT_type. Y lo que tenemos que hacer es dejar sin comentar la línea de programa que contiene el tipo de sensor. Hay tres sensores, DHT11, 22 y 21. Como nuestro sensor es el DHT11, esta línea la dejamos sin comentar. Si fuese el DHT21, pues comentaríamos esta línea y descomentaríamos aquí. De esta manera, la constante DHT_type tendrá el valor DHT21. Como no es nuestro caso, lo dejamos como estaba inicialmente. La palabra DHT_type contendrá el valor DHT11, que es el correspondiente a nuestro sensor. También definimos como constante la velocidad de comunicación del puerto serie. Continuamos. Las conexiones que están aquí descritas ya lo hemos visto en un vídeo anterior, así que pasamos directamente a la siguiente línea de programa, que es esta de aquí. Definimos una constante de tipo entero con el identificador DHT_pin. La definimos, como digo, con el valor 8. Este será el pin digital por el que recibiremos la información de la humedad y de la temperatura. Y luego, una función específica para este transductor, de esas que luego consultaremos en esta librería, aquí. Bueno, pues una función en la que pasamos justo la información que hemos descrito anteriormente. El pin para recibir la información y el tipo de sensor DHT. Bueno, pasamos al setup. Ya sabemos que el setup es la configuración inicial y todo esto solo se hará una vez. Programamos el puerto serie con la velocidad de 9600 vatios. Indicamos brevemente qué es lo que estamos haciendo con este programa, que es comprobar el transductor DHT, el que sea, en nuestro caso el 11. Esta información saldrá por el puerto serie, lo veremos después. Y por último, iniciamos el sensor DHT con esta instrucción. Esta es la configuración, solo se hará una vez y ya no será necesario repetirla. A partir de ahí entramos en el bucle. ¿Y qué es lo que vamos a hacer indefinidamente? Pues en primer lugar, esperar 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos entre muestras, entre cada medida de temperatura y humedad y la siguiente, 2 segundos de espera. Tenemos la función específica de lectura de humedad, que es esta de aquí, esta es la forma de leer humedad relativa. Leemos esa humedad relativa, asignamos el valor a una función, a una variable identificada como h. Y esa variable es de tipo float. Las variables de tipo float son números con decimales, como por ejemplo, pues 24.3 se indica con un punto. Bueno, pues 24.5 escrito al final, 24.5, esta cantidad es una cantidad con decimales y solo puede estar contenida en variables tipo float. Vale, pues eliminamos esto de aquí, lo dejamos como antes. Y lo mismo para la temperatura, una variable de tipo float que identificamos con la letra T, ese será su nombre, y a la que le asignamos el valor leído de temperatura, que lo hacemos con esta función.
Esto es simplemente copiar y pegar allí donde queramos leer temperatura, esta función, donde queramos leer humedad, esta función. A continuación, comprobamos si hay errores en la lectura. Esta función específica para estos componentes de HT nos indica si hay un error en la lectura de la humedad. Esta, si hay un error en la lectura de la temperatura. Y lo que tenemos aquí es una O lógica. En una estructura de control if, lo que estamos diciendo es si hay un error de lectura de humedad o un error de lectura de temperatura o ambos errores, hay error aquí y aquí, pues entonces ejecutamos estas instrucciones de aquí que son mostrar en pantalla en el monitor serie que hay un error de medición y no seguimos. Lo normal es que no haya ese error de medición, entonces haríamos estas instrucciones a continuación, después de mostrar este texto. Perdón, no se mostraría este texto porque no hay error, entonces no se mostraría esto y pasaríamos directamente a aquí. Si hubiese ese error, saldríamos del bucle y lo intentaríamos de nuevo. Bien, pues lo normal, como digo, es que no se produzca ese error y lo que haremos será mostrar el texto humedad, seguido del valor de humedad relativa, la unidad, o mejor dicho, el símbolo de porcentaje de la humedad relativa, a continuación el separador de columna, después en otra columna el texto temperatura, el valor de temperatura y la humedad. No podemos transmitir por el puerto serie el símbolo grado, entonces he puesto una comilla. Y el resultado pues es este de aquí. Abrimos el monitor serie y esto es lo que vemos. Cada 2 segundos una lectura de humedad y de temperatura. Cada 2 segundos, separado en columna. El símbolo /T nos separa el tanto por ciento, a partir del tanto por ciento, ya en otra columna el siguiente texto. Y eso es todo. Muchas gracias.